Un año con Rodrigo Riaño del Castillo. Un recorrido diario de lectura y reflexión. Después de tantas batallas, el libro cambia de tono, pero no de importancia. Aquí empiezan a repartirse las tierras que durante años solo fueron promesas. Se habla de herencias, de límites y de decisiones que marcarán el futuro de cada tribu. No todo se resuelve rápido, pero el cumplimiento de lo que Dios dijo ya está en marcha. Mientras lees, vas a notar que cada nombre y cada lugar cuentan una historia, y que Dios no se olvida de nadie al momento de cumplir lo prometido. Cuando termines la lectura, seguimos con una breve reflexión para descubrir cómo vivir esta palabra. Ahora sí, vamos con la lectura de hoy. Josué capítulo 19. Territorios de la tribu de Simeón. El segundo territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Simeón. Sus tierras quedaban dentro del territorio de la tribu de Judá. Comprendía las ciudades de Berseba, Moladá, Sebá, Azarzual, Belá, Esem, el Tolad, Betul, Ormá, Siclac, Ben Marcabot, Azar, Susá, Bet Lebaot y Sarugén. Eran 13 ciudades con sus aldeas. También recibieron las ciudades de Enrimón, Éter y Asán con sus aldeas. Este territorio comprendía todas las ciudades y aldeas en el sur, hasta la ciudad de Ramá en el desierto del sur. Josué le había dado a la tribu de Judá más territorio del que necesitaba, así que le entregó parte de sus tierras a la tribu de Simeón. Territorio de la tribu de Zabulón. El tercer territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Zabulón. El territorio que recibieron llegaba al sur hasta Sarit. De allí la frontera seguía hacia el oeste hasta Maralá, pasando por Dabaset y el arroyo que está al este de Jogneam. Al este de Sarit, la frontera llegaba hasta Kislot Tabor. De allí seguía a Daberat y luego subía hasta Jafía. Siguiendo hacia el oeste, llegaba a Gad Efer, pasaba por Itacasín, dando luego la vuelta por Nea hasta Rimón. En el norte, la frontera daba la vuelta hasta Anatón y terminaba en el valle de Jeftel El. Este territorio que recibió la tribu de Zabulón incluía 12 ciudades con sus aldeas. Entre ellas estaba Catat, Nahalal, Sinrón, Idalá y Belén. Territorio de la tribu de Isaacar. El cuarto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Isaacar. Comprendía las ciudades de Jezreel, Kesulot, Sunén, Afaraín, Sijón, Anaharat, Rabid, Kisón, Ebes, Remet, Edgaín, Enjada y Bet-Pasés. En el norte, su frontera hacia el este iba desde el monte Tabor hasta el río Jordán, pasando por las ciudades de Sahasimá y Bet-Semes. Todo este territorio, incluyendo las 16 ciudades con sus aldeas, pertenecían a la tribu de Isaacar. Territorio de la tribu de Aser. El quinto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Aser. Al sur, la frontera iba desde la ciudad de El-Cad hacia el oeste, incluyendo las ciudades de Ali-Betén, Aksaf, Alamelec, Amat y Misal. La frontera este era el monte Carmelo y Sijor Limnat. Al oeste, la frontera partía de El-Cad hacia el norte hasta Bet-Dagón. Luego de pasar por el territorio de la tribu de Zabulón, seguía por el valle de Jefté hasta Bet-Emek y Neiel. Después pasaba por Kabul, Abdón, Hebrón, Rejón, Amón y Caná, terminando en Sidón. De allí giraba hacia Ramá, llegaba hasta el fuerte de Tiro, continuaba por Josá y terminaba en el mar Mediterráneo. Comprendía también Mahaleb y Aksib, Aumá, Afet y Arreob. Estas 22 ciudades con sus aldeas estaban comprendidas dentro del territorio que recibió la tribu de Aser. Territorio de la tribu de Neftalí.
El sexto territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Neftalí. La frontera norte iba desde la ciudad de Helef, pasando por el roble cercano a Saanamín. Seguía por las ciudades de Amí, Nequeb y Jabneel hasta Lacum y terminaba en el río Jordán. La frontera sur comenzaba en el Jordán, llegaba por el oeste hasta la ciudad de Asnot Tabor. De allí giraba al norte y seguía por la frontera de la tribu de Zabulón hasta la ciudad de Ucot. Después seguía hacia el oeste, siempre bordeando la frontera de Zabulón. Al oeste, su frontera daba con el territorio de la tribu de Aser y al este con el río Jordán. Las ciudades fortificadas eran Sidim, Ser, Amad, Rakab, Kineret, Adamá, Ramá, Azor, Kedes, Edrei, Enjasor, Irón, Migdal El, Orem, Bet Anat, Bet Semes. En total había 19 ciudades con sus aldeas en el territorio entregado a la tribu de Neftalí. Territorio de la tribu de Dan. El séptimo territorio sorteado fue para los grupos familiares de la tribu de Dan. Comprendía las ciudades de Sorá, Estaol, Irsemes, Saalbín, Ailón, Jetlá, Elón, Timnat, Ecrón, Eteque, Gibetón, Balat, Jejún, Bene Berak, Gad Rimón, Mejarcón y Racón, junto con la región frente a Jope. Todas estas ciudades y sus aldeas pertenecían a la tribu de Dan. Más tarde, los de Dan perdieron sus tierras, así que fueron al norte y atacaron la ciudad de Lasén, mataron a toda la gente que allí vivía y se apoderaron de la ciudad. A la ciudad le cambiaron el nombre y la llamaron Dan, en honor de su antepasado. Territorio asignado a Josué. Cuando los israelitas terminaron de repartir la tierra, le dieron su parte a Josué. Por orden de Dios, le dieron a Josué la ciudad que había pedido, es decir, Timnat Serac, en la región montañosa de la tribu de Efraín. Josué reconstruyó la ciudad y vivió allí. Josué, el sacerdote Eleazar y los jefes de los grupos familiares consultaron a Dios antes de hacer el sorteo de cada uno de estos territorios. Para esto se reunieron a la entrada del santuario en Silo, y así terminó el reparto de los territorios. Josué capítulo 20. Las ciudades de refugio. Después de esto, Dios le dijo a Josué: recuérdales a los israelitas que deben elegir algunas ciudades que servirán de refugio. Ya les había hablado de esto por medio de Moisés. Cualquiera que sin querer mate a otra persona podrá refugiarse en esas ciudades y así escapar de los parientes muertos que quieran vengarse. Al llegar a una de esas ciudades, se presentará ante las autoridades que se reúnen a la entrada de la ciudad y les explicará lo que pasó. Ellos entonces lo dejarán entrar y le asignarán un lugar donde pueda quedarse a vivir. Si los que buscan vengarse lo siguen hasta allí, las autoridades de la ciudad no se lo entregarán. Tienen que protegerlo, porque dio muerte a otro por accidente y no porque fueran enemigos. El que buscó refugio tendrá que ser juzgado públicamente y se quedará en esa ciudad hasta que haya fallecido el jefe de los sacerdotes que lo juzgó. Solo entonces podrá volver a su propia casa en la ciudad de donde huyó. Los israelitas eligieron las siguientes ciudades: Kedes en Galilea, en las montañas de la tribu de Neftalí; Siquem en las montañas de la tribu de Efraín; Hebrón en las montañas de la tribu de Judá; Béser de la tribu de Rubén, en la meseta del desierto que está al este de Jericó, al otro lado del río Jordán; Ramot de la tribu de Gad, en la región de Galaad; Golán de la tribu de Manasés, en la región de Basán. Estas ciudades de refugio fueron elegidas para todos los israelitas y también para los extranjeros que vivieran con ellos. Cualquier persona que matara a otra sin querer podía refugiarse allí. De esa manera, el pariente más cercano del muerto no podía vengarse, y el que buscó refugio tenía derecho a ser juzgado públicamente. Las ciudades de los levitas. Josué capítulo 21.
Los israelitas estaban acampando cerca de la ciudad de Silo, en la tierra de Canaán. Un día, los jefes de los grupos familiares de la tribu de Leví fueron a hablar con los jefes de las otras tribus, con Josué y con el sacerdote Eleazar. Le dijeron: por medio de Moisés, Dios ordenó que se nos dieran ciudades para que viviéramos en ellas, y también campos de pastoreo para nuestros ganados. Así que, de acuerdo con ese mandato de Dios, los israelitas dieron a la tribu de Leví algunas de sus ciudades y campos de pastoreo. Primero se asignaron ciudades al grupo familiar de Kehat. A las familias quehatitas, que descendían del sacerdote Aarón, se les asignaron 13 ciudades dentro de los territorios de Judá, Simeón y Benjamín. Los otros quehatitas recibieron 10 ciudades dentro de los territorios de Efraín, Dan y Manasés occidental. El grupo familiar de Gersón recibió 13 ciudades de los territorios de Isaacar, Aser, Neftalí y Manasés oriental. El grupo familiar de Merarí recibió 12 ciudades de las pertenecientes a Rubén en Gad y Zabulón. Los israelitas asignaron a los de la tribu de Leví estas ciudades y sus campos de pastoreo por medio de un sorteo, de acuerdo con el mandato que Dios le había dado a Moisés. En el primer sorteo, algunas de las familias quehatitas recibieron ciudades en los territorios de las tribus de Judá y de Simeón. En la región montañosa de Judá, les dieron la ciudad de Arbá, que es Hebrón. Arbá era el padre de Anac. También se les entregaron los campos de pastoreo alrededor de la ciudad, pero no así las tierras y aldeas, porque ya se las habían dado a Caleb, hijo de Jefuné. Además de Hebrón, que era una de las ciudades de refugio para quienes mataran sin intención, los descendientes de Leví recibieron las siguientes ciudades: Libná, Jatir, Estemoa, Olón, Debir, Aín, Jutá y Bet-Semes, junto con sus campos de pastoreo. Estas 9 ciudades quedaban dentro de los territorios de Judá y de Simeón. En los territorios de Benjamín se les asignaron 4 ciudades: Gabaón, Gebá, Anatot y Almón, junto con sus campos de pastoreo. En total, a los sacerdotes descendientes de Aarón se les entregaron 13 ciudades con sus campos de pastoreo. A las otras familias quehatitas se les asignaron 4 ciudades dentro del territorio de Efraín. Una de ellas, Siquén, estaba en las montañas y era una ciudad de refugio. Las otras 3 eran Geser, Kibbasaín y Bet-Orón. De la tribu de Dan recibieron 4 ciudades: el Tequé, Gibetón, Ailón y Gad-Rimón, cada una con sus campos de pastoreo. Del territorio de Manasés occidental recibieron 2 ciudades, Taanac y Gad-Rimón. En total, estas familias quehatitas recibieron 10 ciudades, cada una con sus propios campos de pastoreo. A las familias del grupo familiar de Gersón, descendiente de Leví, se le asignaron 2 ciudades dentro del territorio de Manasés oriental. En la región de Basán recibieron Beterá y Golán, que era una ciudad de refugio. Del territorio del grupo familiar de Isaacar recibieron 4 ciudades: Quisión, Daberat, Jarmut y Enganim. Del territorio de la tribu de Aser recibieron otras 4 ciudades: Misael, Abdón, Elcad y Rehobot. Del territorio de la tribu de Neftalí recibieron 3 ciudades: Amot-Dor, Cartán y Quedes, en la región de Galilea. En total, las familias del grupo familiar de Gersón recibieron 13 ciudades con sus correspondientes campos de pastoreo. Al resto de los descendientes de Leví, es decir, al grupo familiar de Merarí, se les asignaron 4 ciudades en el territorio de la tribu de Zabulón: Jocneam, Carta, Dimná, Nahalal. Del territorio de la tribu de Rubén se les asignaron otras 4 ciudades: Beser, Jaaz, Cademot y Mefaat. Del territorio de la tribu de Gad recibieron también 4 ciudades: Mahanaim,
Esbón, Jazer y Ramot, de la región de Galaad, que era ciudad de refugio. En total, el grupo familiar de Merari recibió 12 ciudades con sus respectivos campos de pastoreo. Dentro del territorio israelita, los de la tribu de Leví recibieron en total 48 ciudades con sus correspondientes campos de pastoreo. Estos campos estaban ubicados alrededor de cada una de las ciudades. Dios cumple sus promesas. Así fue como Dios entregó a los israelitas toda la tierra que bajo juramento ya había prometido darles. Ellos se instalaron y vivieron allí. Dios también les había prometido que vivirían en paz y lo cumplió. Les dio la victoria sobre todos sus enemigos y ninguno pudo hacerles frente. Dios cumplió con todas las promesas que le había hecho a los israelitas. No dejó de cumplir ninguna de ellas. Mire, en estos capítulos se vuelve a hablar de repartos y de listas. Claro que sí. Pero si uno lee con atención, en realidad aquí se está diciendo algo muy profundo y muy importante. Y es que el pueblo por fin está llegando a una etapa en donde lo que Dios prometió empieza a verse completo, ordenado y cumplido. Y esto me enseña también que lo que Dios promete lo cumple. Mire, también aquí se terminan de entregar las tierras a las tribus que faltaban. Después de tantos años de ese pueblo caminar en el desierto, habían pasado 500 años desde que Dios le prometió la tierra a Abraham hasta este tiempo. Más de 500 años. Y ahora, después de tantos años, cada familia empieza a entender una verdad. Y es, wow, esta es la tierra donde vamos a vivir. Esta es nuestra tierra. La tierra que Dios me dio es mía. Pero aquí hay un detalle que a mí me parece muy fuerte dentro de esta parte. Fuerte, poderosa y una enseñanza maravillosa. Una enseñanza para el liderazgo. Si usted es líder, esta palabra es para usted. Ahora usted me dice, no, es que yo no soy líder. No. Si usted es padre de familia, tiene esposa e hijos, usted es líder dentro de su casa. Si usted es ama de casa y están con sus hijos, usted es líder dentro de su casa con sus hijos. Así que esta palabra también es para usted, que no se escapa. Y este es el detalle que me llama la atención. Escuche esto. Es que Josué, que era el líder, que era el general, recibe su porción al final. Josué no corre primero por lo suyo. Josué no hace como muchos de nosotros. Primero lo mío, primero lo más grande para mí y el resto a ver cómo se defienden. No. Josué no usa el liderazgo para sacar ventaja. Josué aparece aquí como alguien que terminó la tarea y después recibe lo que le corresponde. Y eso deja una enseñanza muy importante sobre el orden y el carácter de Dios. Esta es una enseñanza maravillosa. Pero luego vienen otros elementos que nos dan también otro tipo de enseñanzas aquí en la lectura. Y lo que quiero marcar aquí también es acerca de las ciudades de refugio. ¿Se acuerda que la leímos? Acerca de las ciudades de refugio. Mire, aquí Dios no solo está organizando territorios. Aquí Dios está organizando misericordia y justicia con las ciudades de refugio. Dios se está mostrando como misericordioso y justo. En otras palabras, Dios se está anticipando a los errores. Recuerde que cuando alguien cometía un error accidental o culpable,
habían ciudades donde se podían refugiar. Eso fue lo que leímos. Pero Dios se anticipa a eso. Y dice Dios, mire, es que hay errores por accidente, no intencionales. Hay errores por tragedias humanas. Y esto deja algo bien importante, y es que los errores que no son intencionales, que son por accidentes, se tienen que tratar de manera especial, se tienen que tratar con cuidado. Dios está diciendo, mire, no todo tiene que terminar en venganza. Hay cosas que se tienen que manejar bien. Si alguien cometió un error, pero lo hizo sin intención, eso hay que analizarlo. ¿Sabe qué me muestra eso? Que mi Dios, que su Dios, es un Dios que piensa en lo frágil que es la vida. Y frente a eso, Dios pone límites para proteger la vida. Eso me habla de las ciudades de refugio. Pero después me habla de las ciudades de los levitas. Y esto también es muy importante, porque Dios no deja la adoración y la enseñanza en un rincón. Porque, mire, permítame retomo, se habla de entregar tierras a las tribus. Se habla de ciudades de refugio, donde Dios dice, hay que ser justo y misericordioso. Pero se habla también de una ciudad levita o de un territorio de los levitas. ¿Y los levitas qué hacen? Son los sacerdotes, son los de la adoración, son los de la enseñanza, son los de la administración a Dios, los sacerdotes. Es como si Dios dijera, yo no quiero que ustedes estén alejados de la adoración, de la enseñanza, de la administración y de mi guía a través de los sacerdotes. Es una lectura hermosa la del libro de Josué, y con enseñanza, repito, muy claras para nuestra vida. Entonces, mi amiga y mi amigo, la enseñanza de hoy es esta. Uno, que Dios cumple lo que promete, que Dios sabe darnos el descanso que necesitamos, y que Él quiere que usted y yo vivamos en medio de la adoración, en medio de la enseñanza y en medio de su guía en nuestra vida. Un abrazo, bendiciones para todos, y nos vemos mañana para seguir leyendo y reflexionando en este camino de un año por la palabra de Dios. Un abrazo.